Muy buenos días. Hoy vamos a continuar hablando sobre Linux Debian, Debian GNU Linux, que es la distribución de Linux favorita de este canal. Y a la vez, recuerden que estamos haciendo un pequeño experimento en el mes de febrero en el que estamos tratando de mejorar sobre todo, o en el mes de febrero estamos mejorando las muletillas o no pronunciar esas palabras un poco molestas. En nuestro reto personal, este es el video número 7 en el que estamos explicando o haciendo unos videos en teoría cortos, pero al final han salido un poco largos. En este video número 7 se supone que tengo que hablar nuevamente de manera fluida o de manera rápida y van a aparecer nuevamente las muletillas, y los que están siguiendo esto podrán comparar si es que he mejorado o empeorado. Ok, ahora sí empezamos con la explicación de Linux Debian. Ya hice dos videos anteriores explicando las ramas de Linux Debian. Decíamos que tenemos las ramas estable, testing, versión y la versión inestable. Hoy nos vamos a concentrar únicamente en la versión estable. Esta versión estable de Linux Debian actualmente, al momento de hacer el video, es la versión Linux Debian 12, que tiene el nombre clave Bookworm. Estamos en febrero de 2025 y tenemos esta versión de Linux Debian 12. Se supone que a mediados de año va a salir o va a hacer el lanzamiento de la nueva versión estable, que sería la versión Linux Debian 13, que tiene el nombre clave Trixie. Esto va a ser a mediados de año o después de junio o julio. Algo importante sobre Linux Debian es que tiene una fama de ser estable, pero ser extremadamente aburrida. Es decir, en Debian nunca falla nada. Y esto se debe precisamente a que la paquetería o los lanzamientos que hacen de Linux Debian, la versión estable, se prueba por 2 o casi 2 años. O más de 2 años. Si lo ponemos en fechas exactas, la versión de Linux Debian 12 Bookworm decíamos que salió en el año 2023, en junio de 2023, y a partir de ese lanzamiento de junio de 2023, la gente de Debian empezó a probar la nueva o la futura versión estable, que sería la versión Trixie. Así que ya llevan 1 año y medio haciendo pruebas en esta versión Trixie, que es la futura versión estable. Y en estos precisos momentos, febrero de 2025, ya está en una etapa previa de congelamiento. Es decir, ya casi no se van a aceptar paquetes nuevos, paquetería nueva en la versión estable de Linux Debian, en la versión Trixie. Hoy la música de fondo está un poco alta, me disculpan. Ok, esto es muy ok, y estoy diciendo demasiado ok. Esto es muy importante entenderlo. La versión estable de Linux Debian se caracteriza por ser una versión extremadamente estable, porque la versión estable es estable, pero esto lo hace a costa de que prueba toda su paquetería por más de 2 años, y aparte de eso, los paquetes, una vez que se hace el lanzamiento de la versión oficial, generalmente los paquetes no cambian de versión. Es decir, si en la versión Trixie se supone que vamos a quedar con el entorno de escritorio GNOME 48, aquí vamos a quedar con GNOME 48, que todavía no se ha lanzado. Se supone que GNOME 48 se va a lanzar en el mes de marzo, pero la gente de Linux Debian ya anunció que Debian Trixie va a salir con GNOME 48. ¿Eso qué significa? Que durante todo su periodo de vida de Debian Trixie vamos a seguir trabajando siempre con GNOME 48, y que no, a pesar de que salga GNOME 49 o GNOME 50 en un futuro, Debian Trixie va a seguir trabajando con GNOME 48.
Y eso mismo va a pasar con la mayoría de aplicaciones. GNOME o Debian Trixie va a seguir trabajando, por ejemplo, con XFCE. Creo que ya vamos a trabajar con la versión 4.20. O va a trabajar, no sé, con Firefox, la versión 132, en la que esté en el momento del lanzamiento de Debian Trixie. Con esa versión se va a quedar con todas las versiones. LibreOffice, por ejemplo, en este momento ya sacó la versión 25.02, pero actualmente Trixie está trabajando con la versión 24.08. Así que posiblemente Debian Trixie salga con la versión LibreOffice 24.08 o tal vez con la 25.02. Pero una vez que se haga ese lanzamiento no va a haber cambios de versiones. Eso es muy importante entenderlo si es que queremos trabajar con la versión de Linux Debian estable y si es que queremos que Linux Debian siga siendo estable. Porque es que he visto varios canales y varios videos en que la gente simplemente dice: me instalé Linux Debian versión estable, pero quiero instalarle el último Firefox, el último navegador, o quiero instalarle la última versión del Stack Mesa o el último Firewire que ya apareció, entonces lo voy a instalar. Cada vez que se le instala un paquete que no pertenezca al paquete oficial o estable de esa versión, que lo han probado por más de 2 años, y nosotros en un video de 5 minutos quebramos toda esa estabilidad. Mientras no conservemos esa estabilidad o esa paquetería que se ha tratado, que se ha probado por más de 2 años, no vamos a lograr la estabilidad. Eso es Linux Debian. Quería comentar otro tema adicional. Espero que sea un poco corto este video. Ok, sigo con las muletillas. El siguiente tema que quería tratar es que Linux Debian se caracteriza por tener un repositorio de paquetes extremadamente grande, de más de 60 o 65.000 paquetes. Esos 65.000, vamos a cerrarlo en 65.000 paquetes. Esos 65.000 paquetes están organizados básicamente en 3 grupos, que son, o 3 ramas, que se llama la rama main, en la que se encuentran la mayoría de paquetes. Hay otra rama que se llama la rama contrib, y hay otro grupo de paquetes que se llama non-free. Estos 3 grupos de paquetes que los organizaron porque Linux Debian tiene un contrato en el que los paquetes como tal deben ser, para resumirlo, deben cumplir con los lineamientos de Linux Debian y deben ser software libre. La mayoría de paquetes, digamos que de 65.000, unos 64.000 están en la rama de main, y otros 800 están en la rama de contrib y otros 200 o 300 en la rama de non-free. Los paquetes que no cumples, que no son software libre, obviamente están en la rama de non-free, y en el medio están el grupo de paquetes que sí son software libre, pero que para funcionar necesitan de algunos paquetes que están en el grupo de non-free. Y algo adicional es que en la versión de Linux Debian 12 o a partir de la versión de Linux Debian 12 Bookworm, y también en la versión de Linux Debian 13, esta paquetería o estos paquetes non-free se subdividieron en 2 grupos. Un grupo inicial, o los subdividieron en non-free, y otro que es non-free firmware. Es decir, el grupo non-free lo separaron en 2 grupos. Uno como tal es el software no libre y el otro es el firmware no libre, para darle prioridad a que se separe lo que es el firmware, que es el encargado de que
los paquetes encargados de que el hardware funcione, de que la tarjeta de red funcione, de que el Wi-Fi funcione. En cambio, non-free es software no libre. Y por defecto, la versión de Linux Debian, cuando se instala, automáticamente instala los repositorios de main, aún así, y los repositorios non-free firmware. Y manualmente, si queremos, debemos agregar estos dos repositorios, contrib y non-free. Por ejemplo, en non-free firmware deben estar todo el firmware de las tarjetas NVIDIA para que funcionen las tarjetas NVIDIA o para que funcionen algunos Wi-Fi, algunas tarjetas de Wi-Fi. En cambio, en el repositorio de non-free se pueden encontrar, por ejemplo, las fuentes de Microsoft, fuentes Verdana, Times New Roman, estas fuentes que todo el mundo utiliza y que no son software libre. Esas fuentes se encuentran aquí en el repositorio de non-free. Eso es, recuerden, esto que está aquí, estos 65.000 paquetes o estos 4 repositorios son los que se modifican en el archivo /etc /apt sources.list. Ahí está. Creería que esa fue la explicación del día de hoy. Tal vez 10 minutos. Sobre Linux Debian, Debian GNU Linux. No sé qué tal salió. Pregunta, ¿estoy empeorando? ¿Estoy mejorando? ¿Vale la pena el ejercicio? Ejercicio número 7. Seguimos con esto. ¿Creen que debería seguir o vuelvo otra vez a explicar desde el computador y no utilizamos estas herramientas tecnológicas? Ok, saludos.